para ubicarse nada más, la ubicación en la materia que están cursando y dónde están los parásitos que vamos a ver. Hablamos la semana pasada, todo el grupo de los protozoarios, quedaron protozoarios hemotisulares, o sea, aquellos que están en sangre y tejido, como toxoplasma y paludismo, que los vamos a ver en las próximas semanas. Después, todos los otros parásitos, los parásitos protozoarios intestinales y hidrogenitales, ya fueron desarrollados. Esta semana vamos a pasar a ver parásitos del grupo de los pluricelulares o metazoarios. Y dentro de los pluricelulares o metazoarios, eh, perdón, ¿sigo presentando? Sí. Estoy presentando porque apreté no sé qué cosa, chicos. ¿Alguien que me diga? ¿Sí? Bueno, gracias, chicos. Ya está. Vuelvo a la pantalla. Entonces, dentro de los metazoarios tenemos que teníamos el grupo de los helmintos y después de los artrópodos. Dentro de los helmintos teníamos gusanos planos o de cuerpo aplanado, que son los platelmintos, y después los nematelmintos. Ahora, esta semana van a ser todos gusanos o helmintos aplanados. A su vez se dividen en dos maneras. Si ese aplanado es un cuerpo que a su vez tiene muchas divisiones, son el grupo de los cestodes o tenias. Y si el cuerpo es aplanado, pero es una sola estructura y no tiene divisiones, se lo conoce como tremátodes. Las tremátodes a su vez significan que tienen bocas o tienen ventosas. Entonces, tenemos el grupo de las tenias o cestodes y el grupo de un solo trematode del que nos ocupamos, que es la fasciola, y hay otro que son los esquistosomas, pero que como el cruzado está un poco estrecho y no hay prevalencia de eso en nuestros medios, no lo desarrollamos. Van a ser todo lo que es tenias y todo lo que es fasciola. Vamos a comenzar con las tenias. Las tenias son parásitos que son de cuerpo aplanado, los muy conocidos probablemente por la gente, porque estos sí son los que se conoce como lombriz solitaria, y que tienen todos en común, las tenias, una cabeza, que se conoce con nombre de escólex, un cuello, que generalmente, fíjense, es chiquititito, de 5 a 10 milímetros, y todo un cuerpo que parte a partir, acá está el esquema, la cabeza pequeñita, un cuerpo mínimo, y todo esto que vemos acá se conoce como estróbila o cuerpo, que está dividida en esos segmentos chiquitititos que ustedes ven acá en el esquema y ven acá en la vida real, que se conocen como proglótides. Entonces ustedes se van a empezar a acostumbrar a que en un informe médico les pueda llegar, bioquímico, perdón, les pueda llegar, se observan junto con la materia fecal proglótides bueno, se refiere a esto, a pedacitos de una teña. Y es más, cuando yo les dije el viernes que nosotros habíamos implementado el asunto de los ateneos, porque pocos son los parásitos macroscópicos por los que nos consultan, este es uno de los principales que nos consultan y ya van a ver por qué. O sea, que también, así como es común que vean el informe de proglótides en un bioquímico que les diga junto con la materia fecal del paciente y me llegaron proglótides, puede ser que en su propia consulta los pacientes les lleven proglótides de tenias y nuestra idea y nuestro gusto y uno de nuestros objetivos sería que ustedes alcancen como competencia de que logren reconocer un proglótide de una tenia y no le digan al paciente no es nada, es un fideo o distingan un proglótide de un poco de mucosa. Y otra de las cosas que siempre decimos cuando damos este tema. Y la otra de las competencias que ustedes tienen que adquirir es a poner cara de qué interesante cuando el paciente saque de su bolsa, muchas veces con mucha vergüenza, un frasquito con un bichito, porque en tenia es absolutamente común que lo traigan al elemento para la consulta. Cuando les dije que los macroscópicos es uno de los principales, este es uno de los principales. El paciente viene portando su tenia, viene portando toda la angustia que es estar agusanado o parasitado y se lo muestra el profesional de la salud. Una de las cosas inadmisibles es que el profesional de la salud ponga cara de ajete. No nos gustarán los animales, no nos gustarán los bichos, pero nuestro rol como médico es mirar con interés lo que el paciente nos muestra, ¿sí? Entonces, así como podríamos llegar a ver un tumor feo, algo en el cuerpo de un paciente, ver un elemento parasitario que nos acompaña es una obligación, es una cosa que van a tener que adquirir, poner cara de a mí no me da asco, porque es muy desagradable que vayas a un médico y el médico tenga más asco que vos de lo que le está llevando. Eso que quede claro. Se consideran que son hermafroditas porque ustedes no van a tener la tenia y el tenio, sino que tienen capacidad de autofecundarse y entonces por eso se conocen como hermafroditas, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando de este grupo de parásitos que todos tienen escoles, cuello y una estróbila constituida por proglótides. Vamos a ver ejemplo de esto. Esto es una tenia saginata, miren el aspecto que tiene y la longitud que puede llegar a tener. Esta es, le dijimos que todas tenían un escolex o cabeza, y miren lo que tienen acá, los exodes o cabezas de una tenia. Tienen su modo de fijación, que son las ventosas. Esta característica es que tienen 4 ventosas en su escole y lo utilizan justamente para hacer una especie de sopapa y fijarse en el intestino donde están alojados. Y la otra característica de esta tenia que se conoce como saginata es que si ustedes amplifican, ya lo van a ver perfectamente cómo se hace, una de las proglótides de toda la estróbila, esto es un pedacito de estos blancos chiquitititos que estamos viendo acá, por supuesto ampliada y coloreada, vemos que tiene ramificaciones uterinas, que son las ramificaciones uterinas, estas rayitas que ustedes ven acá,
en mucha cantidad. Y tienen un poro genital que es acá, por donde esta ramificación uterina, como un hermafrodita, va a producir huevitos y esos huevitos van a salir por ese agujerito que se conoce como poro genital. Y lo que están viendo entrar acá en la pantalla es justamente el huevo de esta tenia. Pero miren lo que les estoy mostrando, el huevo y sigamos avanzando. Y miren la ramificación uterina y miren la cabeza con sus ventosas. Estas cosas que son propias de esta tenia, fíjense la próxima tenia que viene ahora, la solium. Es similar al escole, pero hay un agregado. Es una tenia armada. La otra era la tenia inerme, no tenía armas. Esta tiene como una armadura. ¿Y qué es la armadura? Son un círculo de ganchitos que se utilizan para fijarse. Esa tenia se fija, además de por sus 4 ventosas, se va a estar fijando también por su coronita de gancho, que va a estar en el rostelo, donde están fijadas las coronitas de gancho, y sirve para la fijación del parásito. Fíjense acá cómo está eso que les digo ampliado, las 4 ventosas, el rostelo y la coronita de gancho. Entonces, a diferencia de la solium, si les pedimos alguna diferencia morfológica, sería que una tiene ganchos en su escole y la otra no. Y la otra diferencia, que la diferencia de las dos tenias, es que la tenia solium tiene pocas ramificaciones uterinas primarias, son gruesas y son pocas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no más, las otras son incontables. Entonces, el bioquímico, al hacer una observación de las proglótides y contar el número de ramificaciones uterinas, puede estar diciendo si se trata de una saginata o de una solium, o a través de la observación de su escole. ¿Y qué pasa con el huevo? Es exactamente igual, solamente quisiéramos una tinción de hematocilina férrica, pero es bastante complejo y como que no se hace en la práctica diaria. La visualización del huevo no te orienta a cuál de las dos tenias se trata. Puede ser un huevo de tenia saginata o de solium y morfológicamente va a ser igual. Entonces, cuando ustedes tengan un laboratorio, el bioquímico les va a decir, se observan huevos de tenia S/P, especie, pero no les puede decir de qué tenia se trata. Ahora entonces vamos a ver la importancia que tiene ustedes, cómo vamos a hacer un interrogatorio, cuándo vamos a pensar una, cuándo vamos a pensar en otra y en definitiva, qué es entonces lo que yo tengo que pedir para diferenciar cuál tenia es. Desde ya les voy diciendo, la visualización de su proglótides para poder diferenciar a través de sus ramificaciones uterinas de qué tenia se trata. Avanzamos. Ya vamos a hacer hincapié en eso. Las tenias, las dos, ya vamos a hablar de cada una de ellas, tienen, si siempre macaneamos con el ciclo biológico de los parásitos, como que en estos parásitos que vemos esta semana es algo fundamental. ¿Y por qué le digo que es fundamental? Porque si no lo conozco, probablemente haga muy, muy mal diagnóstico o incluso mala praxis. Les paso a explicar. Los ciclos de vida de la tenia saginata y de la solium, como es un ciclo, lo podemos empezar en cualquier lado. Fíjense ustedes, las larvas de estas tenias, las larvas del estado larvado, muchas veces se encuentran en las carnes. Si es una tenia saginata, esa carne en la que se encuentran sus larvas, que se llaman cisticercos, es en una carne de vaca. Si la larva en cuestión es de una tenia solium, va a ser en una carne de cerdo. O sea, tenemos larvas en carnes vacunas o porcinas. Vacunas si es una saginata, porcina si es una solium. ¿Cómo seguiría este ciclo? Obviamente, alguien se tiene que comer esa carne mal cocida o cruda, que tenga estos cisticercos o larvas, y en este caso seremos nosotros, para que desarrollemos la forma adulta. Ese adulto va a estar en el hombre que se comió esa carne. Y lo que yo le mostraba recién, que muchas veces le pueden traer a la consulta, es esto, un adulto de una tenia que a la simple vista, como estoy mirándolo y ustedes están mirando conmigo, yo no puedo saber si es una saginata o una solium. Y yo no sé si el paciente se comió un pedazo de carne de vaca o de chancho o de ambas. En definitiva, ese cisticerco, que es la forma larvada de esta tenia, que es como una forma invaginada de ese parásito con su cabeza, con su escole, todo metido adentro de un ovillito que no tiene más de 1 milímetro, y es blanquecino, pero puede pasar perfectamente desapercibido, a veces llega a medir hasta 1 centímetro, a veces pasan, acá se lo ve a simple vista, pero pueden pasar desapercibido en la carne que yo como, si está crudo o mal cocida. Ese cisticerco tiene la capacidad de desinvaginarse en el intestino del hombre, fijarse a través del escole en la mucosa del intestino y desarrollar la tenia adulta. ¿Quién es el huésped definitivo en estas tenias? El hombre. ¿Por qué? Porque el que tiene la forma adulta de los parásitos es el huésped definitivo. ¿Qué pasa con el hombre que tiene una tenia adulta? Resulta que en esos proglótides que dijimos que tenía las ramificaciones uterinas, que tenía un poro genital, empieza la producción de huevitos. Esos huevitos, con las deyecciones y las deposiciones, como quieran llamarle, de ese hombre que tiene la forma adulta, pueden llegar a salir hasta 70.000 huevos de cada proglótide. Salen las proglótides o sale incluso la proglótide con las deyecciones del que tiene la forma adulta y salen huevos. Esos huevos, si el hombre no elimina las excretas donde se tiene que eliminar, pueden caer al medio. Los huevos diseminados en el medio, imagínense en las pasturas o en una acá que no tenemos cloacas y demás, en el medio ambiente,
están ahí y ¿qué pasa? Viene un herbívoro, en este caso una vaca o un omnívoro, que son los chanchos, y pueden comerse el huevito de esta tenia. ¿Qué tiene dentro? Un embrión. Ese embrión hexacanto es el que se va a transformar, una vez que lo coma el huésped intermediario, que son las vacas y los chanchos, en un cisticerco. Y cerramos el ciclo. Fíjense ustedes que en tenias siempre hay un huevo, una larva y un adulto. Siempre el ciclo es igual. Entonces, simplemente ubíquense. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo huevo, paso a larva. De larva pasa a adulto. Adulto pone huevo. O sea, para esto, para cualquier tenia, no se pierdan que es así. Bueno, ¿por qué les digo que yo me puedo confundir? Porque fíjense que tener teniosis es estar parasitado por la forma adulta del parásito. Un paciente que les trae a la consulta una tenia, él tiene, entonces yo me acuerdo del ciclo, digo, bueno, este señor está eliminando con sus deyecciones hasta 70.000 huevos de tenia, pónganle que sea saginata. Entonces, el paciente, ¿qué me va a preguntar? Lo primero, ¿a quién contagio, doctora? Mire qué horror, mire lo que tengo. Entonces, vos, si yo no me acuerdo ciclo, empiezo, sí, la verdad, que su hijo, su contacto, bla, bla, bla. Si yo me acuerdo ciclo y sé que yo soy huésped definitivo, que estoy largando huevos, pero que tengo que caer en un intermediario, porque acá no puede haber de otra manera en la saginata, entonces yo le diría, usted solamente va a contagiar a todas las vacas que se pongan en el camino suyo, que se coman los huevos que usted ha eliminado, pero no puede contagiar a sus contactos. ¿Mm? Entonces, la forma de adquirirlo es a través de la carne. Entonces, si yo no me acuerdo ciclo y vuelvo a decir lo que dije para giardia, por ejemplo, sí, el agua mal lavada, el alimento, consumo, las manos y demás, y me olvido que este parásito tiene un huésped intermediario claro, que parte del ciclo biológico de esta tenia, o sea, la forma de larva, se tiene que cumplir adentro de ese intermediario, que es la vaca, pues estoy hablando mal. Tengo que saber el ciclo para poder dar una buena respuesta. Entonces, mi paciente que viene portando una tenia, yo le explico el ciclo biológico y ya con eso le estoy aliviando bastante su problema. ¿Es una parasitosis prevalente? Sí. Es que según la Organización Mundial de Salud hay 70 millones de personas o más que la padecen. Y que siempre está en íntima relación con el consumo de carnes insuficientemente cocidas por las razones que acabamos de decir, porque en esas carnes se encuentran las formas intermediarias o cisticerco que hacen que al comérmelas insuficientemente cocidas puedan seguir el ciclo una vez ingeridas. A ver acá, me salí del power me parece. Y fíjense lo que yo les decía, que esta es una carne que tiene un cisticerco. ¿Qué tiene adentro? El cisticerco tiene toda una futura tenia invaginada, enroscada. Fíjense ustedes, una vez que el paciente ingiere un trozo de carne crudo mal cocida y una vez en el intestino del hombre, cómo el escole que estaba metido acá adentro cuando estaba en su forma larvado cisticerco logra salir y ya eso que ustedes están viendo es el escole que se va a fijar con sus 4 ventosas en el intestino y que a partir de ahí se va a formar una tenia. ¿En cuánto tiempo? En 2 meses. En 2 meses puede aparecer una tenia que llega a medir hasta 6 metros. O sea, la capacidad de generación, que es todo a partir del cuerpo, del cuellito, que es el órgano generatriz, es impresionante. ¿Cómo se presentan generalmente las teniosas? El motivo principal de consulta, como les decía, es la eliminación del parásito. ¿Por qué? Porque la tenia saginata tiene una capacidad de flanquear la musculatura, tiene una fuerte, digamos, como si fuera una musculatura que rodea todo el cuerpo de la tenia y tiene la capacidad de flanquear el esfínter anal. Entonces, yo no necesito ni siquiera defecar para que la tenia saginata salga sola. La sensación, cuando a uno se le abre el esfínter anal para que salga un elemento del que sea, da la sensación de evacuación de la ampolla rectal. Entonces, la persona que está parasitada por este parásito es una persona que padece esta parasitosis. No pasa desapercibida la eliminación de la misma. Y muchas veces tiene otra característica, es ocultada por el portador. ¿Por qué? Por vergüenza. Porque es sentirse agusanado, sentirse parasitado, está siempre, como decíamos, relacionado con mugre, con falta de higiene. Nada que ver, está relacionado con comer carne, o sea que acá es una paquetería tener esta parasitosis fuera por eso, pero sí está relacionada con el mal hábito de comerla cruda o mal cocida. Se ve que en las poblaciones donde tienen mayor costumbre de comerla así, hay mayor cantidad de teniosis, ¿sí? La eliminación del parásito es una, que vengan las proglótides, pero después que el paciente eliminó ese parásito, viene la marea, la salva de consulta que usted se imagina. El paciente pierde peso, no duerme, no puede defecar, le pica todo, está nervioso, se presenta ansioso. Nadie en el día de hoy, en la época de ustedes, no va a haber googleado lo que es y va a ver los metros de parásito que puede llegar a tener adentro y saben que flanquea el esfínter y salen solo. Entonces, el estar parasitado por tenia da una sensación de nerviosismo. Nunca he visto pacientes más ansiosos que los portadores de este parásito, en realidad. Hay un mito muy importante con respecto a esta
tenia, que la gente siempre ha dicho, vos sos flaco, vos tenés la tenia, vos tenés la solitaria, seguramente la tenés. Y en realidad es un erróneo, porque este animalito se fija por un escoles nada más. Todo el resto del cuerpo del parásito flota, nada o está en la luz del intestino y se alimenta por imbibición. Lo que ya le está sobrando al hospedero es lo que le sirve para alimentarse la tenia. Entonces no tiene un elemento de competencia, no es competitivo por el alimento con nosotros, simplemente absorbe lo que sobra. Y sin embargo, está tan arraigado eso de que el tener el parásito te desnutre, que es esto que le digo común de decir que seguramente tenés la solitaria. Otro de los mitos, como dijimos, en el asunto de comer el azúcar o de las manchitas en la piel que hablábamos el viernes, que está muy relacionado con la parasitosis. Esto lo vamos a desarrollar, por supuesto, en el trabajo práctico, pero les cuento que el mayor modo de presentación de la astenia es así la eliminación del parásito. Bien. Estamos hablando hasta ahora de una tenia saginata o solium. ¿Cuál es el problema? Las dos tenias pueden salir, sino que generalmente la tenia solium tiene menos capacidad de flanquear el esfínter. Entonces necesita el acto defecatorio para salir junto con la materia fecal. Pero como la tenia saginata puede salir con o sin, el hecho de que haya salido con la caca del paciente no me dice, es una saginata o es una solium. Y ahí nos vemos en el problema del diagnóstico. ¿Y cuál es el problema del diagnóstico? Que es tan abismal la diferencia, no de clínica de la teniosis. Tener una teniosis por saginato o por solium es prácticamente la misma, que es prácticamente nula, que no se tiene ninguna clínica hasta que el parásito no aparece, que una vez que aparece el parásito espontáneamente o junto con la materia fecal, el paciente se vuelve loco, consulta, se aflige, se siente mal o lo oculta. El problema es que nosotros tenemos que saber que la diferencia entre saber si una saginata o una solium es fundamental, porque la saginata es totalmente inocua y la solium tiene una particularidad. Tiene la capacidad de desarrollarse en nosotros, en el hombre, también la forma larvada, dando una entidad distinta, que la vemos inmediatamente a continuación, que se conoce como cisticercosis. Es estar parasitado por la forma larvada de la Taenia solium y que da un cuadro abismalmente distinto, es potencialmente muy grave y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que yo tengo que diagnosticar muy bien y de entrada, si yo estoy ante un paciente que me trae una tenia saginata en la cual no pasa nada desde el punto de vista, no se va a morir, pero el paciente se puede enloquecer por tener este parásito, y tener una tenia solium que es potencialmente grave porque me podría contagiar una cisticercosis. Entonces, el diagnóstico es fundamental. ¿Cómo nos vamos orientando? El interrogatorio es importante. Acuérdense que no es por dónde vive, cómo defeca, si bien es importante para ver las eliminaciones de la excreta, pero acá lo fundamental es qué comió. Es fundamental saber qué tipo de hábitos alimentarios tiene. Es fundamental saber si jamás en su vida comió carne de cerdo, qué bueno, porque esta es saginata. O como cualquiera de las dos, uy, qué macana, puede ser cualquiera. Entonces, es muy importante, como el huevito, dijimos que morfológicamente es exactamente igual, que el paciente traiga el elemento eliminado para su observación, tanto macro como microscópica, y ver a través de las ramificaciones uterinas qué tenia estamos hablando. Y dijimos que el huevito no nos sirve para el diagnóstico. Entonces, fíjense ahí ustedes la diferencia de las ramificaciones uterinas primarias de una saginata y la de una solium, que si nosotros ponemos esto es una de verdad, digamos, lo ponemos simplemente entre dos portas, primero lo ponemos así sin colorear y después se le puede poner también colorante para que ver de esa manera dibujado las ramificaciones uterinas. Y fíjense, esto está tomado con un celular, con el que todos ustedes tienen, y lo que ustedes están viendo es una proglótide de una tenia saginata. ¿Por qué lo puedo afirmar? Porque son mucho más que 12 el número de ramificaciones uterinas primarias, o sea, las que nacen de acá del eje central. Este sería el poro genital. Y todos esos puntitos negros que ustedes están viendo ahí ya son huevitos que están formados y están por salir de esta proglótide. ¿Lo ven ahí? Entonces, ustedes le pueden hacer un gran bien a su paciente con solo observar entre dos portas, aprietan y observan las ramificaciones uterinas, los huevitos, y le dicen a un paciente, usted tiene una saginata, solamente va a contagiar a alguna vaquita que se coma los huevos que está eliminando con la materia fecal, si es mala su eliminación de las excretas, y aquel que coma la carne de vaca cruda o mal cocida, sí puede ser contagiado. Pero el que convive con usted, su pareja, sus hijos, no tienen cómo contagiarse en forma directa, porque tiene un ciclo biológico absolutamente indirecto a través de los vacunos. Si en vez de esto el paciente fuera una solium, pasamos a hablar de otra entidad que es la cisticercosis. No se sabe por qué un paciente que elimina huevos de tenia saginata, si yo me lo vuelvo a comer no me pasa nada. Pero si el portador de tenia solium se come sus propios huevos o su conviviente come los huevos, accidentalmente por supuesto, dentro de la materia fecal, contaminación de la materia fecal de un utensilio, un alimento, esos huevitos sí puede pasar que se salga, que tiene el embrión hexacanto adentro y que se desarrolla el cisticerco dentro de uno mismo. O sea, tener cisticercosis es estar parasitado por esto, por la forma larvada de la tenia solium. Y puede pasar de absolutamente nada, si ves por la ingesta, por supuesto, de los huevos, puede ser absolutamente nada, totalmente asintomático, siempre dependiendo del número y de dónde se fueron a localizar estos cisticercos. Si ustedes ven acá, esto es una radiografía en donde este paciente se habrá hecho, no sé por qué motivo, pero accidentalmente se ven pequeños cisticercos ya calcificados
de una parasitosis que nunca supo que la tenía, o acá. Pero acá tengo un paciente que debuta convulsando porque tiene síndrome de hipertensión endocraniana y lo que están viendo es una válvula de derivación, porque estos cisticercos han interferido en la derivación del líquido cefalorraquídeo y el paciente está grave, hospitalizado y con una válvula de derivación. Esto se refiere a que el número y la localización de los cisticercos va a decir que esta enfermedad puede ser totalmente inocua, pasar desapercibida y ser portadores asintomáticos, a que yo esté grave por una cisticercosis e incluso pueda morir por ella. Entonces, además de la erteniosis, se van a interesar entonces por las características de una saginata, porque es la más frecuente y por las que los van a consultar muchísimo más, porque vivimos en la Argentina y consumimos mucho más carne de vaca que carne de cerdo, pero van a empezar a tenerle a través de este cursado, y una de las competencias que queremos que adquieran esta semana es darle la importancia al diagnóstico y a la diferenciación, si yo estoy hablando de una teniosis, ser portador de la tenia, o de una cisticercosis. Para eso tengo que saber diferenciar si mi paciente me está trayendo una consulta, una tenia saginata o una sonia. Diferencia muy importante de evolución y de pronóstico. ¿Sí? Muy bien. Las localizaciones más graves entonces son del sistema nervioso central y se conocen como neurocisticercosis, es polimorfa según las formas evolutivas que tengan, fíjense bien eso, y puede debutar con crisis convulsiva, que es lo más frecuente, cefalea, hipertensión endocraniana, manifestaciones demenciales y otras. ¿Sí? Esto es una necropsia de un paciente y fíjense la cantidad de cisticercos que tuvo la mala suerte y la mala elección de ir al sistema nervioso central y en vez de ser un granito de arroz calcificado en el muslo, lo tiene en el cerebro y el paciente muere. El diagnóstico de la cisticercosis es imaginológico, me orienta hacia, como el otro era traer la tenia y después pedir la materia fecal no me servía, pero sí las proglótides. Acá yo tengo una imagen que me llama a pensar que puede ser un cisticerco, tengo que simplemente confirmar con la serología. El diagnóstico confirmatorio se hace a través de ELISA y después Western blot con mucha sensibilidad y especificidad, pero cuando la localización de cisticerco en el sistema nervioso central se pide la dupla, se determinan los anticuerpos en el sangre y en el líquido cefalorraquídeo. Ya están subidos en el apartado de laboratorio todos los métodos diagnósticos para tenia, para cisticercosis, así que ya escuchando esto que estamos viendo ahora, vamos a leer la otra clase y vamos a aplicar las técnicas de diagnóstico bien. Por supuesto que nos seguimos explayando durante la semana en todos los prácticos, en el Ateneo, vamos a ver casos y demás de teniosis y cisticercosis, de las tenias grandes. Hay otra pequeña tenia que se llama Immunolepis nana. A diferencia de la tenia solen o de la tenia saginata, que por una teoría que se la conoce como de premonición, en donde yo me comí un bifecito, sea de cerdo o sea de vaca, donde tenía un cisticerco, y esa escoles invaginado segrega ciertas sustancias, se cree, que no permite la fijación de otra tenia. ¿Por qué? Porque necesita alimentarse, porque necesita abastecerse, porque es un parásito, porque vive a expensa de otro. Y si deja que se fijen más tenia, podría ser que no alcance la alimentación para ella, que llegan hasta medir 8 metros de gimo de parásito que hay que alimentar por inhibición. Mientras que eso ocurre en la saginata y en la solium, y por eso se las conoce como lombrices solitarias, en esta tenia que tienen acá en la pantalla, es absolutamente distinto. Primero que es pequeñita, que puede medir aproximadamente 3 centímetros, pero fíjense, es una teniosis múltiple y que tiene un ciclo biológico directo o indirecto. Se las complicamos, ¿vieron? En esta podemos contagiarnos simplemente por comernos un huevo de tenia, acá sí, el huevo me lo puedo contagiar y tener una tenia, o me puedo comer un huésped intermediario de la tenia Immunolepis nana, que son los gorgojos o tenebrios. Entonces, una parasitosis que por ahí es una teniosis más frecuente que las otras dos tenias, menos conocida, porque la gente no la conoce, pero porque no se la ve a simple vista, porque es muy pequeñita, porque son 3 centímetros, sí se la puede ver, pero observando demasiado bien las heces, pero a pesar de eso, es mucho más frecuente que las otras tenias, porque es más fácil tener malos hábitos higiénicos, tener mal lavado una lechuga, o tener contaminada la fuente de agua con materia fecal de un parasitado, que comer carne cruda o mal cocida, porque hay mucha gente que ese hábito no le gusta. Entonces, esta tenia es bueno, igual que toda tenia, sus escoles, sus ventositas, sus ganchitos, pero la diferencia de la otra tenia es que tiene un ciclo biológico directo, comiendo los huevitos como vemos acá, o tiene un ciclo biológico indirecto a través de un gorgojo o tenebrio. Ese gorgojo o tenebrio puede haberse comido los huevos de Immunolepis y yo comerme un gorgojo, que sabrán que se los encuentran en las polentas, en los fideos, totalmente accidental, se lo puede comer. Obviamente que ese gorgojo tenebrio se tiene que haber comido previamente un huevito de Immunolepis y ya ese tenebrio tener la forma larvada. Y yo me como o el huevo que tiene el embrión sacanto adentro o me como el tenebrio que tiene la forma larvada y puedo desarrollar esta tenia. La particularidad que tiene la tenia Immunolepis nana es que primero es múltiple, entonces lo que va a producirle al ser humano es un cuadro de enteritis o diarrea alta, dependiendo del número de escoles
que tenga, obviamente del número de tenias que yo tenga, es que voy a pasar como totalmente asintomático y voy a encontrar un huevo en las heces y eso me va a dar el diagnóstico, y o voy a tener que, o va a depender, perdón, si es mucho el número, que si realmente me produzca una alteración, una inflamación, que me lleve una mala absorción y de esa manera me haga un laboratorio y me encuentre con el huevo. O sea, ¿qué produce como toda enteritis o diarrea alta y mala absortiva? Retardo postestatural, diarrea frecuente, abundante, pastosa, clara, maloliente. ¿A qué les recuerda? ¿Se acuerdan cuando la semana pasada estuvimos hablando de giardia o de enfermedad celíaca y dijimos, queda pendiente una parasitosis, un helminto que produce un cuadro similar? Pues acá se los presento, estamos hablando de la immunolepisnana, que es uno de los parásitos platelmintos similares al cuadro clínico del el protozoario Giardia. Entonces, por eso decíamos, el interrogatorio, la guía, decir usted tiene una enteritis o tiene una diarrea alta, pero sellar que tenga una Giardia y ya van a ver que es imposible esto, ¿no? Porque van empezándose a agregar cuadros diagnósticos diferenciales con otros parásitos abnormalmente distintos, pero que el cuadro clínico es similar. Entonces, por eso ponemos que tenemos que diferenciarlo con otra causa de mala absorción y dentro de las parasitarias no olvidarse de la Giardia lambda. Pero ahora nos ocupamos de la immunolepisnata. Lo bueno que tiene esta parasitosis es que su huevito, a diferencia de lo que pasaba con las otras tenias, que eran idénticos, el huevo de Solium y el huevo de Saginata, es absolutamente característico. Entonces, cualquier bioquímico que vean esto y vean ustedes los videos y vean lo que la doctora les subió, van a ver que con una sola visualización de un huevo ya les van a informar, se observa un huevo de immunolepisnata. En un paciente con diarrea alta y mala absortiva, perfecto, esa puede ser la causa. No así pasaba con las tenias grandes, que yo tengo que verlo al parásito para poder ver sus ramificaciones. Acá no nos interesa y nos sirven muy bien los huevos. No existen los métodos indirectos montados para esta tenia, tampoco existen los métodos indirectos para teniosis en sí. Solamente manejamos métodos indirectos para cisticercosis.